Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les voy a traer un deck Velociroid. En este caso estoy aquí en el evento que próximamente se va a estar celebrando, que sería el día jueves, si mal no recuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este deck, en el deck prestado ya está prácticamente hecho. Obviamente hay cosas que a mí no me gustan, por ejemplo o en su defecto, por ejemplo yo no tengo estas que son URs, pero pues sirve bien para buscar. Les recomendaría que jugaran este deck. Es un deck bueno, obviamente a comparación de los deck meta, pues tiene sus deficiencias, pero este deck se puede utilizar mucho. En el caso de del Duque, me gustaría que estuviera 2. Si ustedes quieren hacer este deck, se puede hacer, no es tan caro. Lo más caro de este deck que serían estas, las Win. Sin embargo, todo lo demás, pues si se pueden dar cuenta, creo que son SRs. Entonces, SRs para abajo, entonces no es tan caro en ese sentido. Les voy a enseñar una línea de combo para este deck y para que ustedes lo puedan utilizar. Y pues nada, vamos a ello. Bien, vamos a iniciar el combo, que sería con Terror Top. Vamos a invocar especialmente a la peonza, activar el efecto, que vamos a encadenar con este avioncito para que se invoque de manera especial. ¿Vale? Invoca de manera especial y vamos a añadir con este efecto a la bola de cristal. Bueno, parece una bola de cristal, no sé qué sea. Eso no importa, este efecto no importa. Solamente vamos a invocar a la bola de cristal y activar su efecto para ir por el mosquito. En el deck que prestan solamente vienen 2. Vamos a invocar de manera especial al mosquito. Vamos a hacer su efecto. Vamos a ir por el dado, activando su efecto. Convertimos un monstruo a nivel 2. Y aquí vamos a hacer un 3. Vamos a hacer la pistola de los Velociroid. Y vamos a activar el efecto, que cuando es invocada y están los materiales que se utilizaron, los regresa al campo, que es el efecto número 2. Se invocan. Podemos hacer el efecto a través del dado. Y cambiamos a nivel 6. ¿Vale? Nivel 6 para hacer un nivel 7. Y vamos a hacer a nivel 7. Y después vamos a hacer un 10. Estaremos bajando al que prácticamente es el monstruo jefe de este deck. Después vamos a hacer un Link 2. Y vamos a hacer su segundo efecto. Removiendo una carta de nuestro extra deck, traemos a monstruos que sumen el mismo nivel de la carta que removimos. En este caso es 8, así que serían 2 de 4, o 5 y 3, etc., ¿no? Y aquí hacemos el primer efecto, que podemos invocar de manera normal a otro monstruo. Hacemos el efecto del yo-yo, traemos al dado. El efecto del dado también se puede activar. Bueno, aquí no lo activé, se me pasó. Sin embargo, pues era para hacer un 5. Así que no hay ningún problema. Llegamos aquí al 5. Bueno, hacemos el 5. Y después invocamos de manera especial a este monito para hacer un 8. Aquí ya no tengo cantantes. Si tuviera un cantante más, que sería Velociroid, pues podré invocar otra vez el que acabo de utilizar para hacer el 8. Y pues este sería el campo que estaría quedando. Obviamente no es muy opresivo, sin embargo pues tiene sus cosillas. Y este sería básicamente el combo que se puede hacer con el deck que te estarían prestando, ¿vale? Es un buen campo, como les comentaba, sin embargo pues obviamente tiene carencias como prácticamente cualquier deck. Bien, ya estamos aquí en la creación del deck, en la normal, y como pueden ver tengo todo el deck.
¿Es un deck que recomiendo hacer? Yo diría que sí, si quieren probar algunos otros mazos, aparte de los que siempre todos juegan. ¿Cómo lo estoy jugando yo? Bueno, estoy jugando un dado, 3 Maxis, estoy jugando también 2 Mecha Bestia Fantasma, 3 Peons Atroz o Terror Top, 2 Mosquitos, 2 Duques, 2 Flor de Ceniza y Primavera Feliz, 2 de estas cositas que se llaman Auto Turbo, un Jojo, un Caballito, una Funky, un Avión, un Ibiru, 2 de estas esferitas, Velociraptor y Máquina de Canicas, 2 recuperaciones, 2 velocidad de recuperación, 3 rascas, un Velocisbio, 2 Call of the Grave, 2 Velocirueda y una pelea pareja, 3 Infinito Temporal, un Velociroid, Dupli Portal, ¿vale? En el extra deck estoy jugando un Marchista, una Pistola, un Rompecabezas, un Chambara, una Jagoita, un Dragón Sincro de ala transparente, una Doncella de Arce. Sin embargo, esta puede ser cambiada por algún otro viento de nivel 7 que sea sincronía, un Dragón Sincro de ala cristalina, un Cube de mundo virtual, un Wolf Project, viento estelar, un Dragón 5 de ala transparente, una Baronesa de la Flor, un Dragón Veloz de ala transparente, una Pistola de gomas y una Mecha Bestia Fantasma Auroradona. Bien, por parte de este deck es prácticamente similar o lo mismo que el otro. Sin embargo, el otro que te prestan en el evento no tiene el Link 2 de Mecha Bestia Fantasma y por obvias razones tampoco juega, creo que este. Sin embargo, lo demás, pues obviamente tampoco en el evento no está ni Maxi ni Flor de Ceniza porque no son viento. Les recomiendo hacerlo. Yo les diría que si les gusta, sí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta el deck como tal, o bueno, el arquetipo como tal, no tiene cartas URs en el deck principal. Sin embargo, en el extra deck sí lleva, pero pueden ser utilizadas en otros decks, como por ejemplo lo he visto en otros decks. En este momento no recuerdo, pero creo que lo ocupan en decks de 60 cartas que hacen sincronías. Lo he visto varias veces. Y también el viento estelar. Este no es tan utilizado en otros. Sin embargo, el QBC, por su efecto de que cartas que estén en el campo se llevan al cementerio, son removidas. Prácticamente con eso doblas a varios decks. Entonces es bueno en ese sentido. El Baronesa de la Flor es una staple por excelencia. En el caso de Chambara no es tan utilizado. Tampoco el Dragón Sincro de ala transparente. No sé por qué su R, debería de ser SR. Otra carta que también se utiliza mucho en otros decks, pues sería el ala cristalina, que es nivel 8. Este solamente niega efectos de monstruo. Sin embargo, es muy bueno porque también gana ataque si batalla con un monstruo de nivel 5 mayor. Estuve haciendo una prueba con el deck Gorus. Sin embargo, pues obviamente es difícil de utilizar porque hay algo malo de este deck y es que necesita de bloquear a muchos efectos de viento o invocaciones de viento, sincronías de viento, y es por eso que no jala tanto en ese sentido. Pero pues si les gusta, aquí estaría mi receta. Obviamente si ustedes tienen una mejor receta, pues lo pueden dejar en la caja de comentarios y yo les estaré dando un corazón, qué es lo que estarían cambiando en este deck, ¿vale? Y pues nada, vamos a ver algunos replays de este deck. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este será el fin de Wakanda.
En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.